Bueno, repasando, hermanos, para hacer la conexión con la lección de hoy. El Señor ha alimentado a más de 5,000 personas. Un milagro extraordinario. Las personas que han estado presentes en ese evento, pues consideran que Él es el profeta que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces deciden hacerlo rey. El Señor opta por retirarse a un lugar solitario, no permitiendo que ellos hagan eso. Le da entonces instrucciones a sus apóstoles para que ellos se trasladen al otro lado del mar de Galilea. Vayan al otro poblado que también se llama Betsaida. Pero él no les acompaña. Dice que en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, ellos observan al Señor caminando sobre el mar de Galilea. Creen que es un fantasma. Pedro entonces le dice que si Él es el Señor Jesús, que permita que Él vaya hasta donde Él está. El Señor le dice, hazlo. Y a medida que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua en dirección a donde está el Señor, el fuerte viento que se está presentando lo hace dudar, llenarse de temor y empieza a hundirse. Le pide al Señor que lo salve. El Señor entonces lo toma de la mano y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Bueno, llegan al otro lado del mar de Galilea, en el sector de Genesaret. Y aquellos que habían estado con él el día anterior, habían sido alimentados por él. Han salido a buscarlo, pero no lo encuentran. Y cuando se enteran de que él está al otro lado, salen en dirección a ese lugar. Y el Señor les dice, bueno, ¿ustedes por qué me buscan? La razón por la cual ustedes me están buscando no es la correcta. Ustedes me buscan porque yo les estoy calmando el hambre física. Hay algo mucho más importante y es calmar el hambre espiritual. Ayer estudiábamos el caso de la elipsis, en donde el Señor la usa y les dice en esa elipsis qué es lo más importante. No lo físico, no el alimento físico, sino el alimento espiritual. Hasta este momento, la relación del Señor con estas multitudes es una relación de aceptación. La gente está feliz con Él. Por donde quiera que Él pasaba, poblado que visitaba, le traían los enfermos y el Señor los sanaba. Muchos solamente tocaban el manto de su túnica y quedaban sanados. Pero el Señor quiere darles una lección que va a llevar a que muchos de ellos opten por retirarse, abandonar. Jesús se dirige a las personas que habían visto el milagro del día anterior. Y la discusión va a tomar un giro, el cual ellos no querían que tomara. Moisés había sido el líder del pueblo y les había provisto de alimento físico. Vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 6, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
En la visión del pueblo, del Mesías, lo que ellos pensaban acerca del Mesías, ese Mesías también supliría las necesidades temporales del pueblo. Pero una de las cosas que le dice el Señor a ellos es que Moisés no les había dado la comida en el desierto. Había sido Dios. Y que ahora les estaba dando el verdadero pan del cielo. Ese pan era el que él envió y en él se encontraba la vida. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos piden ese pan. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, les está diciendo que Él es el sustento espiritual que todos necesitan y que nunca se acaba. Mientras una persona continúe en la fe obediente, tendrá vida eterna y resucitará con Jesús en el último día. Lo que Jesús estaba diciendo, para ellos era difícil de entender. Ellos no entendieron su mensaje espiritual. Entonces Jesús continuó su explicación. Nadie podía venir a él a menos que fuera atraído por el Padre. Yo soy el pan de vida, verso 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, la forma en que se llevaría a cabo esa atracción, recordemos que el Señor lo había dicho en una ocasión más adelante, que cuando él fuera levantado, a todos atraería a él mismo. Siendo el punto que una vez que Jesús fuera crucificado y el evangelio de la cruz comenzara a ser proclamado, ellos vendrían. Ese sería el poder de atracción, las buenas nuevas de salvación a través de la cruz. Creer en Jesús, con todo lo que implica tal creencia, traería vida eterna. Ahora, Jesús les dice que sus padres habían comido el maná en el desierto. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero Jesús, que descendió del cielo, era el pan vivo, era el pan de vida, y participar de él era vivir para siempre. Dice, verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Ahora, los versículos que siguen del 52 al 59, y lo vamos a leer en un momento, son muy importantes. Ahora, miren lo que el Señor les dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando los judíos escuchan esto, aún los mismos apóstoles murmuraron, preguntándose cómo era que este hombre podía dar a comer su carne. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y vuelve y repite, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mi carne, verso 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno, antes de continuar, una pregunta. Esta porción que acabo de leer es común que hermanos en el día del Señor, cuando se está conmemorando la cena, hagan uso de estas palabras y la apliquen a la cena del Señor. Ahora, la pregunta de parte mía es, ¿estaba Jesús hablando de la cena del Señor cuando habló de comer su carne y beber su sangre? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿estaba hablando de la cena del Señor? Bueno, no creo que ese sea el caso. El señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, explica lo siguiente. ¿Qué se entiende por comer su carne y beber su sangre? Es cierto que significa ni más ni menos creer en Cristo, puesto que creer en Jesús incluye estas 4 cosas que el comer y beber implican. Primera, un apetito por Cristo, pues este comer y beber comienza siempre por un hambre y sed de justicia. Segunda, apropiarnos la obra de Cristo. De poco sirve mirar la carne si no se come. Tercera, deleitarse en Cristo y en la salvación que Él nos trae. La doctrina de Cristo crucificado ha de sernos comida y bebida, que nos sirva de alimento para el espíritu y de tema para nuestra predicación y nuestro testimonio. Cuarta, depender de Cristo para nutrir nuestra vida espiritual a fin de adquirir crecimiento y robustez espirituales. En otras palabras, vivir de Él como vivimos físicamente del alimento que tomamos. Para que comamos carne, para que la carne se coma, debe partirse. Para que la sangre se beba, hay que derramarla. Y Jesús estaba hablando de sí mismo como un sacrificio para ser dado. Ahora, este discurso, este gran discurso, tuvo lugar en la sinagoga en Capernaum. Ahora, continuemos con la lectura. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este
es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, el resultado de esto que el Señor acaba de decir fue que los discípulos comenzaron a murmurar entre ellos. Mire lo que dijeron. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahora, Jesús responde claramente a sus murmuraciones, explicando que él no estaba hablando de una carne literal ni de una sangre literal. Jesús estaba hablando era de asuntos espirituales. La carne y las cosas carnales no eran lo más importante. Les habló de cosas espirituales y en ellas se encontraba la vida. No todos los discípulos del Señor habían seguido al Señor por las razones y motivos correctos. Y eso es algo que el Señor Jesús supo desde el principio. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerden, el día anterior el Señor había hecho un milagro, había alimentado a más de 5,000 personas. Y les dice a ellos, ustedes me están buscando a mí porque yo les calmé el hambre física. Hay algo que es mucho más importante que eso, y es que ustedes coman mi carne, beban mi sangre. Y no estaba hablando en sentido literal, que fueran a practicar canibalismo, sino que les está diciendo es que lo que él dice, las palabras que él habla, ellos la lleven a la práctica. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, la suerte estaba echada. La opinión que hasta ese momento habían tenido del Señor empieza a cambiar. Ya muchos de sus seguidores no caminarían más con él. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En este momento, el Señor se dirige a los apóstoles y les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren lo que ha ocurrido, hermanos. Antes lo buscaban, lo perseguían, se enteraban de dónde estaba y todos iban allá en manada, en grandes multitudes, pero buscando de él un bienestar físico, no un bienestar espiritual. Y cuando el Señor les dice, un momentito, yo no estoy aquí para solucionarle a ustedes sus necesidades físicas, yo estoy aquí para hablarles palabras de vida eterna. Ustedes deben comerlas y beberlas. Esas son mi carne. Mis palabras son mi carne. Mis palabras son mi sangre. Y ellas son las que dan espíritu y vida. En las que les va a permitir a ustedes tener vida eterna. Y como el Señor ha sido ya claro con ellos, entonces la actitud, la opinión que tenían de Él ya cambia por completo. Ya no andaban con él, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso les preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La respuesta de Pedro fue
una confesión tremenda. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús cierra entonces su intervención hablando de el que lo va a traicionar. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Ya entonces vemos, hermanos, que esa empatía que hasta este momento el Señor había disfrutado con los habitantes de Galilea, alrededor del mar de Galilea, se termina. Ya dejan de seguirlo. Jesús les ha mostrado el propósito por el cual él había venido. Darles vida eterna. No una vida física, no comodidad terrenal, sino una comodidad eterna en los cielos. Pero para ello era necesario comer su carne y beber su sangre. ¿Qué significaba eso? Poner en práctica sus palabras. Porque como dijo Pedro aquí, tú tienes palabras de vida eterna. A partir de este momento, la opinión que ellos tenían del Señor cambia radicalmente. ¿Qué sigue de esto? Bueno, sigue una controversia con los fariseos y los escribas sobre las tradiciones. La diferencia que había entre Jesús y los fariseos y los maestros de la ley, y la discusión que tuvo con ellos y que se relata en este capítulo, tienen una importancia tremenda, porque nos muestran la esencia misma y la raíz de la divergencia entre Jesús y los judíos ortodoxos de su tiempo. La animosidad de los líderes judíos siguió creciendo hacia Jesús. Cuando los informes de su ministerio y el entusiasmo que estaba creando en Galilea llegaron a los oídos de las autoridades judías en Jerusalén, le enviaron a algunos de ellos. Vamos a empezar leyendo en Marcos capítulo 7, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Y para qué habían venido? Bueno, es evidente que su misión era buscar la manera de atrapar a Jesús en sus palabras y desacreditar su obra. Aprovecharon el hecho de que habían visto a algunos de los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos. Y eso era contrario a las tradiciones de los ancianos. Sigamos la lectura. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Resaltemos esta porción del verso 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Para la primera pregunta se responde fácilmente. Esto no era una cuestión de limpieza. Para los fariseos era una cuestión de ceremonia religiosa. Señor y sus discípulos a menudo estaban rodeados de multitudes y no tenían tiempo para comer una comida informal, mucho menos lavarse las manos antes de comer en todo momento. Bueno, y la segunda pregunta requiere una explicación más completa. McGarvey y Pendleton, en su libro El Evangelio Cuádruple, dicen lo siguiente. La creencia en la tradición de los ancianos era la peculiaridad fundamental del sistema farisaico. Sostenían que estas tradiciones o exposiciones orales y adiciones a la ley le fueron reveladas a Moisés junto con la ley. Y él las comunicó oralmente a los ancianos del pueblo, cuyos sucesores las habían transmitido a través de cada generación sucesiva. Consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que la palabra escrita. Varias impurezas se especifican en la ley mosaica. Las tradiciones extendieron la idea de inmundicia para considerar probablemente inmundo al hombre que había estado en el mercado, donde podría haber tocado a una persona inmunda y considerar ciertos vasos, ollas y vasijas de bronce como ceremonialmente inmundos, cuando ni la ley de Moisés ni la ley de higiene así lo declaraban. Como la ley de Moisés ordenaba al inmundo sumergirse en un baño para su purificación, la tradición de los ancianos requería una inmersión similar en estos casos de inmundicia que ellos habían inventado. Cuando recordamos que bañarse era una práctica diaria entre los fariseos, nos sorprende menos esta observancia. En cuanto a la teoría de que la tradición de los ancianos se derivó de Moisés, Jesús aquí la contradice rotundamente. No hay evidencia fidedigna que demuestre que es de mayor antigüedad que el tiempo del regreso del cautiverio babilónico. Bastante ilustrativa está este comentario de McGarvey y Pendleton. Ahora, el comentario del señor Barclay, mire lo que dice. Originalmente, la ley quería decir dos cosas para los judíos. Quería decir, como lo primero y lo más importante, los 10 mandamientos. Y en segundo lugar, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que los judíos llaman la Torá y nosotros el Pentateuco. Ahora bien, es verdad que el Pentateuco contiene un cierto número de reglas y normas puntuales, pero en relación con las cuestiones morales, lo que propone es una serie de grandes principios morales que cada uno debe interpretar y aplicar por sí mismo. Por algún tiempo, los judíos tuvieron bastante con esto, pero en los siglos V y IV, antes de Cristo, surgió una clase de expertos legales que conocemos como los escribas, que no se conformaban con grandes principios morales, padecían de lo que podríamos llamar la manía de las definiciones. Querían ampliar,
desmenuzar y concretar estos grandes principios en miles y miles de reglas y normas que gobernaran todas las posibles acciones y situaciones de la vida. Estas reglas y normas no se escribieron hasta bastante después del tiempo de Jesús. Son lo que se llama la ley oral, o como se la llama aquí, la tradición de los antepasados. La palabra antepasados no quiere decir en este contexto los jefes de la sinagoga, sino los antiguos, los grandes expertos legales del pasado como Hillel y Shammai. Mucho más tarde, en el siglo III después de Cristo, se hizo y se escribió un resumen de todas estas reglas y normas, que es lo que se llama la Mishnah. Habiendo llegado hasta aquí, y miremos la pregunta que ellos le hicieron, Jesús decide entonces exponer la hipocresía de los fariseos. Verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué les dijo el Señor? Algo que había profetizado Isaías 600 años antes. Ahora, el Señor cita aquí la profecía de Isaías 29:13. Este pueblo, porque este pueblo, leo el texto de Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué había pasado? Ellos habían dejado el mandamiento de Dios por seguir mandamientos de hombres. Verso 8. La realidad es que esta práctica de lavarse las manos antes de comer no era un mandamiento divino, no era un requerimiento de salvación, no era un acto de adoración mandado por Dios, era una tradición de los ancianos. Dice el texto, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Por su tradición, los fariseos habían eludido la ley. Continúa, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hay dos mandamientos aquí. Jesús, hermanos, les está mostrando que la ley exigía respeto y apoyo a los padres de una persona, pero al aferrarse a sus tradiciones, estaban haciendo que su adoración fuera vana, inútil y vacía, e ilustra esta verdad diciendo lo que acabamos de leer en el verso 10. Honra a tu padre y a tu madre. Fue lo que el Señor les dijo. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y el otro mandamiento que está mencionado aquí es, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso lo encontramos en Éxodo 21, 17. Pero estos fariseos, por su tradición,
habían eludido esta ley. Y según su tradición, no la palabra de Dios, según su tradición, un individuo podía hacer lo siguiente. Verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Así un judío podía declarar parte de su patrimonio por el cual sus padres podían ser atendidos, podían declarar que era un regalo a Dios y ser liberado de su obligación para con sus padres. Así que su tradición anuló la ley. Verso 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Volviendo al versículo 11, el Señor les dice, vosotros decís, ustedes eluden en los mandamientos de Dios y son muy entregados a seguir mandamientos de hombres, porque ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es corbán todo aquello con que pudiera ayudar. Bueno, vamos a informarnos un poquito más acerca de esto. El señor Barclay nos comenta lo siguiente. El sentido exacto de este pasaje es difícil de descubrir. Gira en torno a la palabra corbán, que parece haber pasado por varias etapas en la evolución de su significado. En un principio quería decir don, regalo, y se usaba para describir algo que se dedicaba especialmente a Dios. Una cosa que era corbán estaba como si ya se hubiera colocado sobre el altar, es decir, totalmente aparte de todos los usos ordinarios y era propiedad de Dios. Si una persona quería dedicar parte de su dinero o propiedades a Dios, declaraba que aquello era corbán. Y desde aquel momento ya no se podía usar para nada ordinario o secular. Parece que aún en esta etapa, esta palabra se podía usar con mucha astucia. Por ejemplo, un acreedor que tuviera un deudor moroso podía decirle, lo que me debes es corbán. Es decir, tu deuda está dedicada a Dios. A partir de aquel momento, el deudor dejaba de estar en deuda con un semejante y pasaba a estarlo con Dios, lo cual era mucho más serio. Puede ser que el acreedor pudiera cumplir su parte del asunto pagando una cantidad simbólica al templo y guardándose el resto para sí. En cualquier caso, el introducir la idea de corbán en esta clase de transacciones era una especie de chantaje religioso que convertía una deuda que se tenía con un hombre en una deuda que se tenía con Dios. No parece que la idea de corbán fuera todavía capaz de un uso abusivo. Si se trataba de eso, el pasaje habla de una persona que declaraba que su propiedad era corbán, consagrada a Dios. Y por tanto, cuando su padre o su madre estaban en necesidad perentoria y acudían a su hijo para pedirle ayuda, éste podía decirles, siento mucho no poder darte ninguna ayuda, porque todo lo que pudiera poner a vuestra disposición está dedicado a Dios. El voto se hacía como una excusa para no ayudar a los padres necesitados. El voto en el que insistía el religioso legalista implicaba quebrantar uno de los 10 mandamientos de Dios, que son la ley de Dios. Además,
ya se comprende que esta podía ser una mentira de la peor especie, ya que se faltaba a la ley de Dios pretendiendo una piedad dudosa que ni siquiera se cumplía. Jesús aludió a las tradiciones de los ancianos como reglas humanas, no mandamientos de Dios. Así consideró que estas leyes orales solo eran interpretaciones de hombres. Los escribas y los fariseos habían sustituido la palabra de Dios con tradiciones humanas. Por resumir, Jesús enseñó el principio de que la contaminación es moral, no ceremonial. Y lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del corazón. Mateo 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Me agrada mucho y es bastante claro el señor Barclay en su comentario sobre este verso, y se los leo. Aunque no nos los parezca, este pasaje, cuando se dijo por primera vez, debió de ser casi el más revolucionario del Nuevo Testamento. Jesús había estado discutiendo con los expertos legales acerca de diversos aspectos de la ley tradicional, no de la ley de Dios, sino de la ley tradicional. Había mostrado la irrelevancia de los lavatorios elaborados. Había mostrado que la adherencia rígida a la ley tradicional podía conducir realmente a la desobediencia a la ley de Dios. Pero aquí dice algo aún más alucinante. Declara que nada que entre en el cuerpo desde el exterior puede contaminarla, porque el cuerpo tiene un proceso natural y normal para deshacerse de ello. Ningún judío creyó eso nunca, ni hasta nuestros días. Levítico 11 tiene una larga lista de animales que son inmundos y por tanto no se pueden comer. ¿Hasta qué punto esto se tomaba en serio? Se puede ver en muchos de los incidentes de los tiempos de los macabeos. En aquel tiempo, el rey sirio Antíoco Epífanes estaba decidido a erradicar la fe judía. Una de las cosas que les exigía a los judíos eran que comieran cerdo, pero ellos estaban dispuestos a morir a centenares antes que hacer eso. Sin embargo, muchos de Israel estaban plenamente decididos y firmes en sí mismos a no comer ninguna cosa inmunda. Por tanto, elegían antes morir que contaminarse con comidas para no quebrantar el pacto santo. Así es que morían. Cuarta de Macabeos 7 cuenta la historia de una viuda y sus 7 hijos. Se les exigió que comieran carne de cerdo. Ellos se negaron. Al primero le arrancaron la lengua, le cortaron los extremos de sus miembros y luego le asaron vivo en una gran caldera. Al segundo le arrancaron el pelo y el cuero cabelludo. Así los torturaron a todos uno tras otro hasta la muerte, mientras su anciana madre los miraba y los animaba a ser fieles. Murieron antes que comer una carne que era para ellos inmunda.
En ese contexto, Jesús hizo esta afirmación revolucionaria de que nada que entre en el cuerpo de una persona puede hacerla inmunda. Estaba borrando con un solo gesto las leyes por las que los judíos habían sufrido y dado la vida. No nos sorprende que los discípulos estuvieran alucinados. En realidad, Jesús estaba diciendo que las cosas no pueden ser limpias o inmundas en un sentido religioso. Solamente lo pueden ser las personas. Y lo que contamina a una persona son sus propias acciones, que son el producto de su propio corazón. Esto era una nueva doctrina y de lo más sorprendente, los judíos tenían y todavía tienen todo un sistema de cosas que son limpias o inmundas. Con un pronunciamiento definitivo, Jesús declaró toda la cuestión irrelevante y que la inmundicia no tenía nada que ver con lo que una persona comiera, sino con todo lo que saliera del corazón. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús dijo esto, que no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Sus discípulos estaban preocupados porque estas palabras del Señor habían ofendido a los fariseos. Miren lo que dice Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, no, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Comenta el señor Barclay. Bien se podría decir que para un judío esto era lo más escandaloso que Jesús dijo nunca. Porque en estas palabras, Jesús no solo condenaba la religión ritualista y ceremoniosa de los escribas y fariseos, sino que llega a borrar pasajes enteros del libro de Levítico. Aquí no se limita a contradecir la tradición de los ancianos, sino hasta la misma escritura. Este dicho de Jesús cancela todas las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Posiblemente, tales leyes podrían seguir existiendo como cuestiones de salud e higiene y sentido común y medicina general, pero no podrían seguir existiendo más como cuestiones de religión. De una vez para siempre, Jesús establece que lo que importa no son las observaciones rituales de una persona, sino el estado de su corazón. No es extraño que los escribas y fariseos se escandalizaran. Jesús les quitó de debajo de los pies el terreno en que se basaba su religión. Se basaba en una mera tradición. La afirmación de Jesús era más que alarmante, era revolucionaria. En esencia, hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen. Ahora, ellos se habían asustado, se habían preocupado, porque ¿qué le habían dicho? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús les dice, no se preocupen por los fariseos. Dios fue el responsable de la ley de Moisés. Dios no era responsable de las tradiciones de los ancianos. Por lo tanto, esas tradiciones estaban condenadas a ser desarraigadas. Miren lo que les dice en el verso 15, en el verso 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todas esas creencias, prácticas, doctrinas tradicionales que no sirven de nada son simplemente prácticas, tradiciones y mandamientos de hombres. Y eso va a ser arrancado. Y añade con algo más. Verso 14. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo. Cuando Jesús les dice aquí en este texto de Mateo 15:14, le dice a los discípulos, dejadlos. Estaba hablando de inclinarse ante sus falsas enseñanzas y preocuparse si las enseñanzas de Jesús les agradaban o no les agradaban. Déjenlos, les dijo el Señor. No se preocupen. Cuando los ciegos guían a los ciegos, ambos son responsables. Los fariseos eran líderes que se negaron a aceptar la verdad acerca de Jesús, a pesar de toda la evidencia. Se hicieron a sí mismos líderes ciegos, y aquellos que los siguieron ciegamente sufrirían el mismo destino. Comenta el señor Barclay, si Jesús tenía razón, toda la religión de ellos estaba equivocada. Identificaban la religión y el hacer la voluntad de Dios con la observancia de leyes y normas acerca de la pureza y la impureza, con lo que se podía comer y lo que no, y con cómo se lavaban las manos antes de las comidas. Y Jesús identificaba la religión, preste atención, hermanos, con el estado del corazón. Y decía abiertamente que aquellas reglas de los fariseos y los escribas no tenían nada que ver con la religión. Jesús dijo que los fariseos eran ciegos guías que no tenían ni la menor idea del camino hacia Dios, y que si la gente los seguía, lo único que se podía esperar era que salieran de la carretera y se cayeran en la cuneta, y Jesús tenía toda la razón. Las palabras de Jesús eran difíciles de entender, y Pedro pidió una explicación de parte de los discípulos. Por eso en Marcos 7:17 leemos, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Era comprensible, hermanos, que la multitud, influenciada durante tanto tiempo por las enseñanzas de los fariseos, tardaran en comprender el significado de lo que Jesús había dicho, pero sus discípulos, que habían estado con él y se habían sentido libres para comer sin lavarse las manos, debían haber sido más rápidos de entender. Además, continuamos la lectura. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si bien era necesario que los judíos observaran todos los aspectos de la ley de Moisés con respecto a las limpiezas ceremoniales, era importante comprender que la corrupción moral tenía lugar en el corazón, en la mente o el alma. Era necesario que ellos comprendieran eso. Ahora, para terminar el estudio, hermanos, quiero compartirles este comentario, este escrito, que para mí es excelente, del señor Barclay. Dice, si la religión consiste en reglas externas y su cumplimiento, es dos cosas. Es demasiado fácil. Es muchísimo más fácil abstenerse de ciertos alimentos y lavarse las manos de una cierta manera que amar lo inamable y lo desamable.
y que ayudara a los necesitados a costa del tiempo y del dinero y de la comodidad y del gusto de uno mismo. Todavía no hemos aprendido del todo esta lección. El asistir regularmente a la iglesia, echar generosamente en la colecta, ser miembro de un círculo de estudio bíblico son todo cosas externas. Son medios que conducen a la religión, pero no son la religión. Nunca nos podremos recordar a nosotros mismos suficientemente que la religión consiste en una relación personal y en una actitud hacia Dios y nuestros semejantes. Además, si la religión consistiera en el cumplimiento de normas externas, sería engañosa. Muchos tienen una vida intachable en cuanto a lo exterior, pero tienen amargura y los peores pensamientos en su interior. La enseñanza de Jesús es que todas las observancias externas del mundo no pueden expiar la amargura y el orgullo y la codicia que dominan el corazón. La enseñanza de Jesús es que lo más importante de una persona es el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán los que verán a Dios. Lo que importa en relación con Dios no es tanto cómo actuamos, como por qué actuamos. No tanto lo que hacemos, sino lo que querríamos hacer en lo íntimo de nuestro corazón. El hombre, decía Tomás de Aquino, mira la acción, pero Dios mira la intención. La enseñanza de Jesús, que nos condena a cada uno de nosotros, es que ninguno se puede considerar bueno porque cumple las reglas y normas externas, sino solo cuando su corazón sea limpio. Ese mismo hecho le pone fin al orgullo. Y la razón por la que cada uno de nosotros lo único que puede decir es: Dios, ten misericordia de este pecador que soy yo. Con lo que Jesús habló aquí, hermanos, en este pasaje de Marcos capítulo 7, que lo hemos leído en su entereza, el Señor hizo pedazos el sistema ceremonial judío al indicar que la verdadera religión no consta de rituales externos, sino de pureza interna. La verdadera religión se muestra en lo que una persona hace, no en lo que come o en lo que toca. Una persona se contamina con actitudes malvadas porque éstas conducen a acciones malvadas. Y termino el estudio leyendo las palabras de Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta fue la controversia que el Señor Jesús tuvo con los fariseos y con los escribas sobre las tradiciones. Dios les bendiga, mis hermanos.